La resiliencia se trata de un proceso en el que la persona entra en una dinámica de interacciones con los demás y con el entorno de manera que es capaz de superar las adversidades. Dicho de otra forma, la resiliencia psicológica no se tiene, sino que es algo que se desarrolla y se aprende a mantener. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches mis amigos, hoy les vamos a hablar de resiliencia. Sí, esta es una cualidad que muchos conocen porque ya la han desarrollado y no conocen su concepto teórico, pero para aquellas personas a las cuales la vida le fue muy fácil, este tema es altamente recomendado. Te invitamos que veas el video que más que un video es una exposición del tema. Antes de empezar, permítanme recordar que este video es la segunda parte de la serie, La mente humana y la superación personal. Según el psicólogo Michael Ruther, la resiliencia es la aptitud para resistir a la destrucción, es decir, preservar la integridad en circunstancias difíciles, la actitud de reaccionar positivamente a pesar de las dificultades. El término resiliencia significa rebotar o volver atrás. Y es un concepto muy utilizado en diversos campos como la psicología, la sociología y la educación para describir la capacidad humana de sobreponerse y crecer ante las adversidades. ¿Cuál es la importancia de la resiliencia? Conocer y aplicar la resiliencia en nuestras vidas es fundamental porque nos permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y adaptabilidad. La vida está llena de altibajos y situaciones inesperadas, y la resiliencia nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la adversidad. ¿Qué se necesita para ser una persona resiliente? Las características que se desarrollan y dan lugar a que una persona sea resilient son: el autoconocimiento, el autocontrol, confianza en sí mismo y la motivación. Pero, ¿cómo conseguir desarrollar estas características y convertirnos en personas resilientes? Las personas resilientes suelen practicar algunos hábitos que les ayudan a mantener su fortaleza mental. Entre ellos se encuentran el hábito de mantener una actitud optimista frente a los desafíos, enfocarse en soluciones en lugar de centrarse en los problemas, y establecer metas claras que les motiven a seguir adelante. Además, cultivan una buena capacidad de comunicación y expresión emocional, lo que les permite compartir sus sentimientos y recibir apoyo de manera efectiva. Esto no significa que debes tomar un altavoz y contar los problemas al mundo, no, pero sí a personas que merezcan la confianza. Si necesitas desarrollar la cualidad de resiliente, debes rodearte de personas con aptitud positiva. Rodearse de personas positivas es una de las claves principales para desarrollar la resiliencia en una persona. Esos amigos se convierten en consejeros que te guían por medio de la tormenta. Su actitud contagiosa nos inspira a transformar problemas en oportunidades y a levantarnos con determinación frente a la adversidad. Así, al rodearnos de personas positivas, aprendemos a bailar con los golpes de la vida y descubrimos el poder transformador de la resiliencia en el viaje de la vida. Siempre recuerda el dicho, eres el promedio de las 5 personas con las que más interactúa. Si tú interactúas con personas de buenos hábitos, tendrás buenos hábitos, pero, si interactúas con personas de malos hábitos, pues tendrás malos hábitos. La negatividad que surge al estar rodeados de personas con malos hábitos puede ser perjudicial en nuestra vida. La actitud pesimista y las malas elecciones pueden desgastar nuestra resiliencia, arrastrándonos hacia la complacencia y la desesperanza. Nos volvemos más propensos a adoptar comportamientos negativos, perdiendo la capacidad de ver el potencial de crecimiento en los desafíos. Debes ocuparte con tareas creativas. Una de las formas de desarrollar esta cualidad es estar enfocado a lograr un objetivo. La sensación de estar haciendo algo nuevo, algo que tú estás creando es estimulante, te mantiene activo. Las personas que a pesar de sus problemas se mantienen activas y se enfocan en aprender algo nuevo cada día, o cada vez que tienen oportunidades, estas logran manejar de una manera más inteligente sus problemas. Debes aprender a tomar medidas para mejorar tu autoestima. Para mejorar la autoestima, es necesario e importante adoptar prácticas y actitudes que fomenten una imagen positiva de uno mismo. Los siguientes puntos son algunos que nos pueden ayudar. Identificar y reemplazar pensamientos negativos. Reconocer tus logros. Practicar la autocompasión. Practicar el autocuidado. Establecer límites. Evitar la comparación con los demás.
Aprender de tus errores. Aceptar tus imperfecciones. Cultivar relaciones positivas y, por último, buscar ayuda profesional si es necesario. En conclusión, el desarrollo de la resiliencia implica cultivar ciertas actitudes y habilidades emocionales. Una forma de hacerlo es fortaleciendo nuestra autoestima y confianza en nuestras capacidades, lo que nos permite enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva. También es importante aprender a aceptar y gestionar nuestras emociones, ya que esto nos ayuda a procesar las experiencias difíciles y a encontrar soluciones más efectivas. Siempre recuerda el dicho, eres el promedio de las 5 personas con las que más interactúa. Si tú interactúas con personas de buenos hábitos, tendrás buenos hábitos, pero, si interactúas con personas de malos hábitos, pues tendrás malos hábitos.